Brasil. Bienvenidos mis guerreros a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal para predicciones para el mundo, J Tarot Stars. Vamos a ver aquí quién va a ser el presidente de Brasil en las próximas elecciones del día 2 de octubre. Esta lectura la estoy realizando el día 1 de octubre porque la verdad me acabo de enterar de las elecciones. Sí, he estado viviendo debajo de una roca, así que pido disculpas. Manténganme al tanto en los comentarios si tienes elecciones próximamente en tu país y también de qué país te gustaría que haga predicciones para ver qué viene este fin de año, los siguientes meses, octubre, noviembre y diciembre. Vamos a ver primero que todo las energías alrededor de estas elecciones para el día 2 de octubre. ¿Cómo está eso energéticamente? ¿Cómo va a estar en Brasil? ¡Wow! Tiene la carta de la comprensión. Y esta energía me habla de que estas elecciones van a estar abriendo las puertas a cosas que van a sorprender muchísimo al pueblo. Está indicándome también de que va a haber cierto nivel de libertad. Mira cómo está en esta imagen la puerta abierta, las rejas ya no van a estar. Y algo también que me han estado indicando mis guías mientras estaba preparando para esta lectura, me estaban indicando de que quien sea que quede en la próxima silla presidencial en Brasil va a ser una persona que va a traer libertad, va a ser una persona que está en búsqueda de la paz y de la tranquilidad, pero también me indicaron de que va a ser alguien quien podría, una vez que llegue al poder, sacar a personas que están detenidas, las podría estar liberando. Amistades, familiares, copartidarios, personas que han estado encarceladas van a recibir un perdón. Y eso es algo que ya me están indicando para más adelante. Igualmente, cuando ya las elecciones sean oficiales y esté asignado quien esté en la silla presidencial, déjame saber si te gustaría que haga unas predicciones para ver qué viene para Brasil con este nuevo presidente. Igual, si te gustaría que hiciera algo para Chile, para Bolivia, para México y también para Colombia, déjame saber. Pero estas energías están fuertes ahora de que viene un periodo de libertad, un periodo donde se van a abrir hacia nuevos caminos, se van a abrir hacia nuevas cosas. Mira, y todo me está indicando movimiento hacia adelante. Pero esta carta de momento a momento también me está hablando de que los resultados, es el mensaje que interpreto yo de parte de mis guías, los resultados podrían estar demorando bastante antes de salir a la luz. Va a haber algún tipo de situación o tal vez algún tipo de demora que va a ocasionar que los resultados de quienes están en los primeros lugares o quien está en el primer lugar, si es que no se va a una segunda vuelta, eso también lo vamos a ver ahorita cuando le tiro las cartas a todos los que están como candidatos. Pero sí me está indicando de que va a llegar una demora, va a demorar con esta carta de momento a momento en dar ese resultado. Mira, y me están indicando mis guías de que va a haber algo muy peculiar. Cuando anuncien quién va a ser la nueva persona que está en la silla presidencial, cuando anuncien quién va a ser la nueva presidenta de Brasil, va a haber un error. Me lo acaban de colocar a mis guías, me acaban de decir así. Ellos van a anunciar, alguien se va a adelantar. Tal vez no sean las entidades de los tribunales oficiales. Tal vez sea algún tipo de noticiero que va a anunciar al ganador equivocado. Esa es la idea que me están indicando. El mensaje que me dan mis guías me dice, se va a anunciar a la persona equivocada y luego van a tener que corregir. Y eso podría ocasionar cierto nivel de caos. Y puede ser un error humano, como puede que sea algo tal vez, bueno, mira, veo mucho rumor, veo mucho movimiento, mucho chisme, mucha energía alrededor de estarse creando estas ilusiones, esta energía de mucho rumor de pasillo con respecto a quién va a ser el ganador, y tal vez alguien por querer adelantarse a la noticia va a anunciar que hay un ganador cuando tal vez digan tenemos que irnos a una segunda vuelta, o cuando tal vez digan esa persona no es quien realmente salió como presidente, es tal persona. Son las energías que estoy percibiendo en estos instantes, ¿eh? Ahorita, en un segundo, vamos a entrar en los detalles de las cartas para los candidatos, los 4 candidatos más fuertes en estos instantes, que según lo que tengo aquí que busqué en internet, los 4 candidatos más fuertes son Lula da Silva,
Bolsonaro, si pronuncio mal algunos de estos apellidos me disculpo, Gómez y Tebet, o Tebet, no sé cómo se pronuncia, perdona. Así que vamos a ver cuál de ellos podría ser y qué cartas les salen, o qué mensaje tienen. A ver, ¿qué más? La carta de la receptividad. Cuando anuncien o cuando hagan la corrección, ahí la gente se va a calmar de vuelta. Parece que ellos cuando anuncien a la primera persona, que es la que no va a ser presidente, no salió electa, que es la que está cometiendo el error, eso es lo que puede entonces crear como cierto caos, cierto rumor de qué es lo que está pasando. Pero luego cuando hacen la corrección, la gente va a estar bien, el pueblo va a estar feliz cuando se hace la aclaración y la corrección. Bien. Déjame saber qué te parecen estas lecturas y manténme al tanto de lo que esté sucediendo. Como te indico, también avísame cuando vienen situaciones importantes también para tu país, para hacer los videos y las predicciones, para indicar los mensajes que me manden mis guías para el mundo. Si quieres también predicciones para el mundo, predicciones para tu país para el próximo año, déjamelo saber. Así es que recuerda suscribirte aquí a este canal J Tarot Stars, en mi canal de predicciones para el mundo, presidentes, situaciones políticas. Y mi canal J Tarot, que va a estar en la descripción, es mi canal de horóscopos por signos, donde también te invito para que lo veas, te suscribas, porque hay grandes predicciones para cada uno de ustedes también. Vamos a sacar las cartas ahora sí, para cada uno de los candidatos. Veamos. Y estas energías también pueden decir, viene una segunda vuelta, si no le marca a ninguno como ganador. Bien. Estamos listos. Esta es la carta de Lula da Silva. Esta es la carta de Bolsonaro. Estamos viendo aquí quién de ellos va a quedar como presidente. Esta es la carta de Gómez. Y esta es la carta de Tebet. ¿Listos? Vamos a ver. Empezamos de atrás para adelante. Recuerden, Tebet. ¿Qué carta le sale a Tebet? Si va a quedar el día 2 de octubre en la presidencia de Brasil. No. Sale la carta del 2 de copas, que en este mazo en particular, el mensaje que me dan mis guías y cómo lo interpreto yo es un no. Si te fijas, y justamente Tebet, del sexo femenino, y está en estos momentos, en esta foto, amarrada. De manos a sus espaldas. Y a una persona cuando le amarran las manos hacia las espaldas, usualmente eso hace referencia a cárcel. No estoy indicando nada con referente a cárcel hacia ella. Recuerden que yo en estos instantes estoy solamente prediciendo mensajes, las profecías que recibo de parte de Dios, del universo, de mis guías, e interpretando las cartas del tarot. La respuesta para ella es un no. Hay mucha tormenta a su alrededor. Hay mucha dificultad a su alrededor. Y principalmente el no viene marcado con esas ataduras, ese amarre que tiene. Es no, ella no va a quedar. Veamos Gómez. Si quedaría entonces para la silla presidencial. Le sale la carta del Rey de Espadas. Y esta carta habla acerca de balance. Esta carta responde a un sí. Recuerden también que yo le hice la indicación de que hay una persona que la van a anunciar primero, pero resulta que va a ser un error. Y esta carta, si te fijas, está el Rey de Espadas sentado en el trono, listo a impartir justicia. Hay algo con esa energía de una persona que van a anunciar primero, pero a Gómez, esto es un sí. Ahora, si vuelven a salir varios sís más para Bolsonaro, que es esta carta, o para Lula da Silva, o para uno más de ellos, eso nos indicaría entonces de que esto se va a ir a una segunda vuelta, porque no hay ningún claro ganador. Así que vamos a ver. Bolsonaro, ¿qué carta le sale con las posibilidades de ser presidente de Brasil? No, le sale la carta del 10 de espadas. Y esta es una carta en el 10 de espadas que indica que no. Él
puede que en un futuro vaya a recibir algún tipo de acusación. Puede que tenga que asistir en un futuro, y cuando yo hago este tipo de profecías, predicciones, veo hacia mucho más adelante, donde podría ser juzgado, pero él va a tener como algún tipo de apoyo en su parte, que no va a hacer que ese escándalo, tal vez, Bolsonaro, ese escándalo, esa situación por la cual él podría ser juzgado, puede ser también juzgado por los medios de comunicación, le vayan a afectar. Pero esto responde, para presidente responde que no. Vamos a ver la carta del favorito, Lula da Silva. ¿Qué dicen las cartas del tarot y mis guías? La interpretación de mis guías con respecto a sí. Lula da Silva, este 2 de octubre, quedará como presidente de Brasil. Tiene la carta del 6 de oros. Y en esto aquí hay una energía de estar rogando. Fíjate, aquí hay una energía de estar de rodillas, pidiéndole dinero con esta energía a alguien que tiene poder. Y esta carta del 6 de oros me indica de que las cosas entre ellos dos en realidad están más fuertes entre Gómez y da Silva que en Bolsonaro. Con esta carta del 10 de espadas es como si él fuera a salir, fuese a estar, lo retiran, se sale, tal vez para la segunda vuelta no vaya a ir. Y en estas energías del 6 de oros, con respecto a un sí o un no, aquí hay una energía de alguien pidiéndole dinero, rogándole a alguien más. Con estas energías, yo te diría que esto se va a ir a una segunda vuelta. Porque a Lula da Silva, con esta carta, lo puede colocar a él también. Lo que sucede es que hay dos personas en esa carta. ¿Quién es el que le está rogando a quién? Vamos a buscar aclaración. Vamos a buscar aclaración. Para Lula. Necesito aclaración para Lula da Silva. Si queda él para la silla de presidente. Mira, una vez más. Y ahora la energía está al revés. Ahora la persona que estaba sentada en la silla, que tenía el poder, ahora no lo está. Ahora está entregándole su corona al pueblo. Y esto entonces, interpretándolo de esta manera, y fíjate que no hay coincidencias en esto. Es la misma persona. El rey ya no está sentado en el trono, ahora el rey está de rodillas. Y esto entonces ya nos aclara de que ahora si el rey está de rodillas, porque no está sentado en su trono. Por lo que yo veo aquí, el ganador va a ser Gómez. Yo siempre les digo a mis guerreros, cuando llego a mis predicciones, yo digo siempre lo que yo recibo. Yo no tengo miedo de equivocarme. Si me equivoqué, pues me equivoqué. Pero es la energía, porque según lo que yo estoy viendo y he visto en las encuestas, Gómez aparece como tercero. A menos, como les estaba indicando, esto de la situación de que anuncian a alguien que es y luego no es, eso puede ser lo que aún no ha terminado de definirse. ¿Quiénes de ellos dos van a ser? Porque lo que yo veo fuerte es que está entre ellos dos. Y esta energía de Bolsonaro es como si él de alguna manera u otra terminara retirándose, terminara saliendo de allí, terminara quitándose del medio. Él va a tener problemas judiciales y también Tebet. Que esos problemas judiciales sean o no sean verdaderos o sea algo que se está creando, ya eso es otra cosa. Pero con esta carta está claramente de que Lula no va a ser, porque ya dejó de estar en la posición sentado en el trono y ahora es quien está de rodillas entregando su corona, porque el pueblo
se lo va a pedir. Podría ser él al que anuncian primero como el ganador y después le dicen, no, no eras tú, es Gómez. Que podría ser, dije, Bolsonaro, pero él no va a quedar, él queda fuera. Quien queda como presidente es Gómez. Ahí está, el rey de espadas. Fue la carta que le salió a él. Él está sentado en el trono, con la balanza de la justicia en sus manos y la espada de victoria y de triunfos. Es quien tiene el poder, Gómez. Puede pasar cualquier cosa a su alrededor, pero Gómez va a ser el presidente de Brasil, según la interpretación de las cartas que estoy recibiendo yo. Bueno, me mantienen al tanto. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.